Alturas de árboles individuales. Altura de la masa forestal. En este capítulo vamos a desarrollar todos los temas relacionados con los procedimientos para la medición de árboles individuales, los distintos instrumentos que podemos utilizar, la manera de utilizarlos. También vamos a ver cómo desde el punto de vista de la masa forestal se expresa el concepto de alturas de los árboles. En este vídeo vamos a desarrollar la parte del programa de este capítulo que aparece reseñada en negrita en esta diapositiva. Es interesante conocer el concepto de cima o ápice del árbol y debemos de tener el criterio de considerar la cima o ápice del árbol como la parte superior de la copa del árbol, prolongación del eje de su tronco. La altura total del árbol se considera la longitud que va desde la base del árbol a su cima o ápice. La altura de la copa del árbol es la longitud existente entre la base de la copa y el ápice del árbol. Consideramos como altura del primer verticilo vivo como la altura a la que empieza la copa, y es la longitud existente entre la base del árbol y el inicio de su copa. Habitualmente, cuando hablamos de la altura del árbol nos referimos a su altura total, y es el parámetro, la variable relacionada con la altura de los árboles, pues con más frecuencia vamos a tener que medir. El conocimiento de la altura de los árboles de una masa forestal es una información de gran relevancia en distintos aspectos relacionados con la toma de decisiones en la gestión forestal. A la hora de determinar la altura de los árboles, podemos hablar de dos tipos de procedimientos o de métodos, lo que serían métodos directos o lo que serían los métodos basados en la utilización de ipsómetros. Dentro de los métodos directos, lo que podemos considerar sin un aparato intermedio para medir esta variable del árbol, podríamos hablar de métodos directos aproximados y de métodos directos exactos. Dentro de los métodos directos aproximados, el por así decirlo más aproximado sería el medir la altura de los árboles a ojo. Personas con experiencia, como los agentes forestales u otros profesionales del monte, conocedores con precisión de las características de los árboles de una masa determinada, pueden determinar en ocasiones su altura con cierta precisión. Este procedimiento o esta manera de conocer la altura de los árboles puede tener una cierta garantía dentro del ámbito de conocimiento de los profesionales referidos. Otro método directo aproximado de medir alturas de árboles y que se utiliza con bastante frecuencia es por comparación. En ciertas ocasiones, en masas uniformes, con pies de dimensiones muy similares en cuanto a su altura, lo que se hace es medir algunos árboles con precisión mediante el aparato adecuado para ello, es decir, mediante un isómetro, y los que se encuentran en sus proximidades los medimos mediante comparación. Es decir, que si es un poquito más alto, pues será poco más alto, probablemente entre medio metro o 1,5 metros, y si es más bajo, pues también está dentro de un mismo orden de magnitud. Entonces, relacionándolo con el que conocemos su altura con precisión, le damos una altura un poquito mayor o un poquito menor. Esta operación, cuando hay que medir muchas alturas de árboles, pues se utiliza con bastante frecuencia. Otra manera de conocer de una forma aproximada cuál es la altura de un árbol, cuando alguien nos puede plantear esta cuestión, pues es colocar una referencia en la base, que puede ser o bien un jalón o bien una persona, e intentar ver cuántas veces este árbol, la altura de este árbol, contiene a ese jalón o a esa referencia, y en función de eso podemos determinar de una manera aproximada cuál sería su altura. Los métodos directos exactos de medir alturas de árboles es bien el empleo de pértigas telescópicas. Estas pértigas se colocarían en la base, se van desplegando hacia el ápice del árbol y mediríamos con total precisión la altura de dichos árboles. Y otra manera es mediante escalada al árbol. Con una escalera forestal, acoplando distintos tramos de escalera, podemos llegar desde la base hasta la parte más alta del árbol y de esta manera conocer con total precisión su altura. Pero lo habitual a la hora de medir alturas de árboles es hacerlo
a través de la utilización de los aparatos que están diseñados para ello, que son los denominados ipsómetros. Vamos a describir los distintos tipos de isómetros y los vamos a diferenciar en dos grupos. Isómetros antiguos, que esa ha sido la manera en la que nuestros antepasados que se movían en el ámbito forestal utilizaban para conocer la altura de los árboles, y que hoy en día está al alcance de que nosotros los podamos también utilizar de manera artesanal. Y en segundo lugar vamos a hacer referencia a los isómetros actuales. Tenemos que tener en cuenta que en el campo de las mediciones forestales con mucha frecuencia es difícil acceder a las últimas tecnologías en aparatos de medición, por lo que intentaremos describir desde los instrumentos más sencillos a los más sofisticados, para que el usuario, en función de su circunstancia y de sus posibilidades económicas, elija cómo realizar cualquier tipo de medición en el monte. Dentro de los isómetros que vamos a denominar antiguos, podemos distinguir dos tipos de isómetros. Los isómetros que estacionan a igual distancia que la altura del árbol, dentro de los cuales tendríamos la cruz del hachero y tendríamos la escuadra, y luego los isómetros que utilizan una pértiga o un jalón de referencia que se coloca delante del árbol, y ahí hablaríamos de la regla de Christen y de la regla de Daalder. Con relación a los isómetros que se utilizan en la actualidad, podríamos distinguir básicamente dos tipos de isómetros. Los isómetros tipo plancheta, que están basados en situarnos a una distancia de escala prefijada del árbol, y dentro de estos podríamos citar la plancheta, que es el fundamento del resto de los isómetros que vamos a definir en este apartado. Luego hablaríamos del Blumelais, el Suunto, el Silva y el Haga. Dentro de los isómetros que han aparecido más recientemente, haremos referencia al dendrómetro Vertes, al clinómetro electrónico Haglock y al criterion RD1000. Empezaremos por describir la cruz del hachero. La cruz del hachero se trata de un isómetro compuesto por dos varillas de igual longitud, normalmente 25 o 30 centímetros, formando una especie de T deformable y que giran en torno a una charnela o punto de unión. Su utilización en la medición de alturas está basada en el principio de la semejanza de triángulos. El método operativo para medir alturas con la cruz del hachero es el siguiente. Lo primero que debemos de hacer cuando pretendemos determinar la altura de un árbol con la cruz del hachero es situarnos a una distancia aproximadamente igual a la altura que queremos medir, desde la que se aprecie con nitidez el ápice y la base del árbol. Una vez que estamos a esa distancia, colocamos la cruz a la altura de nuestros ojos con una varilla paralela al eje del árbol y otra paralela al terreno. Con esa posición de las varillas de la cruz del hachero, lanzamos visuales a través de las mismas al ápice y a la base del árbol. Para ello, avanzamos o retrocedemos respecto al árbol hasta conseguir tener el árbol entre las visuales señaladas. Cuando conseguimos esto, midiendo la distancia a la que estamos del árbol, determinaremos su altura, pues coincide la altura del árbol con la distancia a la que nos encontramos de él cuando hemos conseguido realizar la operación señalada. Esto es fácilmente demostrable por semejanza de triángulos. Si observamos la figura, el triángulo OA'-B' que nos definen la cruz del hachero con los ojos del operador es semejante al triángulo OAB que nos definen el ápice y la base del árbol con los ojos del operador. De ahí podemos observar que la altura del árbol es a la longitud de la varilla paralela al mismo, AB es A'B', como OC, la distancia a la que estoy del árbol, es a OC', la varilla paralela al terreno. Despejamos de esta igualdad la altura del árbol, AB, y veremos que coincide con la distancia a la que estamos de él. La cruz del hachero, como isómetro, podemos considerar que tiene la ventaja de que es independiente de la inclinación del terreno y de que lo podemos fabricar fácilmente. Y como inconveniente, que requiere un cierto entrenamiento para el lanzamiento de visuales y que si el operador no tiene suficiente experiencia,
pues la precisión no está garantizada. La escuadra es otro isómetro que podemos utilizar cuando no disponemos de otra herramienta para determinar alturas de árboles. La escuadra es un triángulo, rectángulo isósceles con dos catetos de igual longitud, como es lógico, que nos sirve para medir alturas en terreno horizontal. Habitualmente, en cualquier terreno, aunque estemos en terreno con mucha pendiente y se encuentren los árboles allí, es sencillo reproducir situaciones de terreno horizontal, puesto que basta conseguir la curva de nivel por la que se encuentra la base del árbol para, aunque estemos en terrenos con fuertes pendientes, estar situados como si estuviéramos en terreno horizontal. Para utilizar la escuadra para la medición de alturas de árboles, el procedimiento sería el siguiente. Nos situamos a una distancia aproximadamente igual a la altura del árbol, desde la que se aprecie con nitidez su ápice y su base. Colocamos la escuadra a la altura de nuestros ojos, con una varilla paralela al eje del árbol y la otra paralela al terreno. Lanzamos una visual a través de la hipotenusa de la escuadra al ápice del árbol, avanzando o retrocediendo hasta hacer puntería de la manera señalada en la figura. Cuando hemos conseguido esto, midiendo la distancia a la que estamos del árbol y sumándole la altura de nuestros ojos a esa distancia, tendremos determinada la altura del árbol. De igual manera que en el caso de la cruz del hachero, esto se demuestra de una manera sencilla mediante semejanza de triángulos. Cualquier escuadra de las que habitualmente se emplean en dibujo técnico nos pueden servir para determinadas alturas, pero aquí vemos una adaptación para su utilización como isómetro, con apoyos para hacer puntería con mayor facilidad, ¿no? Y un nivel para controlar la horizontalidad cuando lanzamos las visuales. La regla de Christen. Este isómetro se utiliza siempre junto con una pértiga o jalón que se coloca delante del árbol. Se trata de una regleta que hemos de situar delante de nuestros ojos, paralela al árbol, colocando en la base del árbol una pértiga. La longitud habitual de la regla viene a ser de 30 centímetros y las pértigas que se colocan delante del árbol suelen medir entre 4 o 5 metros. Su escala de medida comienza en la zona superior, a partir de la longitud de la pértiga necesaria, y se hace creciente hacia abajo con divisiones progresivamente menores. En el caso de la figura, esta sería una regla que está diseñada para un jalón de 4 metros. El procedimiento operativo para medir alturas de árboles con la regla de Christen es el siguiente. Tenemos que tener también en cuenta que en este tipo de ipsómetros la inclinación del terreno no influye en la metodología. Este procedimiento lo podemos hacer tanto si el terreno está inclinado en un sentido como en otro, como si el terreno es llano. Siempre el procedimiento sería el mismo. Entonces, lo primero que hacemos es situamos delante del árbol, paralelo a su eje, la pértiga o jalón correspondiente. Una vez que tenemos la pértiga o el jalón delante del árbol, nos alejamos del árbol hasta una posición en la que divisemos bien el ápice y la base del árbol. Desde esa zona a la que nos hemos desplazado, colocamos la regla de Christen a la altura de nuestros ojos, paralela al eje del árbol, y avanzamos o retrocedemos hasta conseguir que el árbol en su altura total quede comprendido entre las visuales dirigidas por los extremos de la regla. Manteniendo esta posición, la visual dirigida al extremo superior de la pértiga nos dará en la regla de Christen la altura del árbol. ¿Cómo podemos graduar una regla de Christen? Entonces vamos a ver cómo podríamos construirnos nuestra propia regla de Christen. Para construir una regla de Christen
hemos de fijar la longitud de la regla a diseñar y la pértiga que la debe acompañar. Por ejemplo, si vamos a hacer una regla de 30 centímetros y si va a ser diseñada para utilizar con un jalón de 5 metros, la longitud del jalón podría ser en vez de 5, 4 metros. Cuando aplicamos el método operativo que acabamos de describir, se cumple tendremos que x, que es el valor que nos sirve para graduar la regla, será igual a la longitud de la regla r, que multiplica a la altura de la regla menos la longitud del jalón p dividido por la altura de la regla. Bien, entonces, si particularizamos r para la longitud que hemos dicho de regla que vamos a construir, 30 centímetros, y para la longitud del jalón que se va a utilizar con ella, que hemos dicho que son 5 metros, y vamos dando valores, tendremos que para una altura de 5 metros, el x, la graduación de la regla, coincidirá con su origen en la parte superior, es decir, estará a 0 centímetros del origen. Si seguimos dando valores para las alturas siguientes, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros, iremos obteniendo los centímetros del origen a los que tenemos que situar esos valores de la altura. Como ventajas de la regla de Christen, podemos señalar que no es necesario considerar la distancia a la que estamos del árbol, ni la inclinación del terreno, cosa que sí tendremos que hacer con isómetros posteriores, y que es fácil de construir y económica. ¿Qué inconveniente va a tener la regla de Christen? Pues primero la necesidad de utilizar una pértiga, luego la dificultad en el lanzamiento de visuales, y luego también que para árboles altos pierde precisión. Una regla de Christen típica, la que tiene 30 centímetros de longitud para utilizar con un jalón de 4 o 5 metros, da precisión suficiente solo para árboles de hasta 20 metros de altura. El método operativo es lento y engorroso. La regla de Daalder es una variación de la regla de Christen, que surge en la época en que se utilizaba este aparato para medir alturas de árboles para mejorar la precisión de la regla de Christen en la medición de árboles altos. Lo podemos considerar la regla de Daalder como dos reglas de Christen en una. Por un lado, en la regla de Daalder nos vamos a encontrar en la escala que vemos a la derecha una regla tradicional de Christen diseñada para un jalón de 4 metros, y en el borde que vemos a nuestra izquierda tenemos una escala diseñada para un jalón de 12 metros. La escala de la izquierda, la diseñada para el jalón de 12 metros, nos va a dar mucha mayor precisión en la determinación de la altura de árboles altos. El diseño de la regla de Daalder es esto. En la parte derecha aparece una regla de Christen tradicional para pértigas de 4 metros que tiene un entrante a los 12 metros, y esta parte de la regla de Daalder pues, nos puede servir con suficiencia cuando pretendemos medir árboles de alturas hasta 20 metros. Y en nuestra izquierda, la regla de Christen tiene una escala para utilizar con una pértiga de 12 metros. Entonces, aquí vamos a tener una mejora de la precisión para árboles altos de más de 20 metros de altura. Si se trata de un árbol de pequeña dimensión, utilizaremos la parte de la derecha, la escala que está diseñada para utilizar con una pértiga de 4 metros. Iremos a medir el árbol, colocaremos delante de él un jalón de 4 metros y utilizaremos esa parte de la regla de Daalder como si fuera una regla de Christen normal. Si se trata de un árbol elevado, mayor de 18 o 20 metros, se utiliza la parte para pértiga de 12 metros, procediendo de la siguiente manera. Porque claro, nosotros vamos a medir alturas de árboles con una escala que está diseñada para tener un jalón de 12 metros delante del árbol, y no tenemos delante del árbol un jalón de 12 metros, tenemos un jalón de 4. Entonces lo que sí tenemos es que utilizando la escala de la regla de Christen convencional
con la pértiga de 4 metros, determinamos en el árbol un punto P correspondiente a la altura de 12 metros, apoyándonos en la muesca que esta escala tiene en esa altura de 12 metros. Entonces el procedimiento operativo sería primero determinar ese punto que está a 12 metros de altura, procediendo de la manera que estamos señalando. Una vez que tenemos determinado ese punto P que está a 12 metros de altura, lo vamos a utilizar como el extremo superior de una pértiga ficticia de 12 metros. Entonces, una vez ajustados el ápice y la base del árbol con las visuales extremas de la regla en la escala para la pértiga de 12 metros, la visual al punto previamente determinada de 12 metros nos dará en dicha escala la altura correspondiente del árbol. Y esta altura la obtendremos con mucha mayor precisión que si hubiéramos utilizado para determinar la altura del árbol la escala del jalón correspondiente a 4 metros, en la que las divisiones correspondientes a los árboles de altura elevada están todas ellas muy juntas y el pulso nos puede jugar malas pasadas.